Bienvenidos a un nuevo lanzamiento del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan en Latinoamérica y en los países de habla hispana en el mundo entero. Yo anhelo con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar alertas siempre que subimos un nuevo programa. Y este se titula Poncio Pilatos. ¿Culpable? ¿Inocente? Los estudiosos del cristianismo primitivo identifican una curiosa diferencia en la forma en que Poncio Pilato, el gobernador de la provincia de Judea en la época de la crucifixión de Jesús, es retratado por las narrativas religiosas de los evangelios y los textos historiográficos de autores no cristianos. Por un lado, el Pilato de la versión religiosa parece un hombre equilibrado y preocupado por ser justo. Su papel en la narración de la muerte de Jesús es el de aquel que no condena a alguien en quien no ve ningún delito. Se lava las manos y deja que el pueblo judío decida su muerte. Por otro lado, el Pilato de los autores no religiosos es cruel, sanguinario y alguien que no perdona a sus enemigos. Aunque la perspectiva histórica de Poncio Pilato dista un poco de la bíblica, puede existir una seria reconciliación entre las dos perspectivas. De acuerdo a la perspectiva bíblica, hay un consenso. Pilato sería un hombre que no encuentra en Jesús ningún delito, ninguna responsabilidad. Por el contrario, le dice a los líderes judíos y al pueblo judío que Jesús no merece morir y que por mucho merecía recibir algunos latigazos. De hecho, la perspectiva bíblica e histórica permite ver con claridad quién era en realidad Poncio Pilato. El hecho de que fuese un hombre que parecía ser justo y que tenía a prever que lo que los judíos querían era matar a Jesús por fines políticos y religiosos. También había en él serias dudas sobre el papel que ocuparía en ese momento. Para trazar un perfil lo más completo posible de Pilato, es necesario también recurrir a los autores no religiosos. Por ejemplo, tenemos al historiador Flavio Josefo, al filósofo Filón de Alejandría y al senador romano Cayo Tácito. Estos autores indican que Pilato fue el quinto gobernador de la entonces provincia romana de Judea y que su gestión duró unos 10 años entre los 25 y el 37 después de Cristo. Judea no era una de las provincias más codiciadas del Imperio Romano, lo que indica que Pilato no gozaba de tanto prestigio en el imperio, y su cargo como gobernador tenía varias actividades: decidir sobre los cargos de pena de muerte, también nombrar al sumo sacerdote y tenía poder fiscal, militar y judicial para recaudar impuestos romanos. Pilato no venía de las grandes familias senatoriales del Imperio Romano, ni de los grandes terratenientes o lo que nosotros llamaríamos patricios romanos. De hecho, era de la orden de los caballeros, que más bien se aplicaba a los que hacían carrera en el ejército y que debido a sus triunfos y victorias en el mismo podía escalar y así llegar a ser considerado por el César de entonces un político prominente o un funcionario del imperio. Esto fue precisamente lo que sucedió con Poncio Pilato.
Según historiadores, hay un elemento común sobre el carácter de Pilato, que era alguien violento. Y sin lugar a dudas, alguien que recorrió muchos caminos administrativos y militares con tal de ocupar puestos elevados. Los anteriores historiadores consideran a la figura de Pilato cruel y saqueador. Por ejemplo, por respeto a los judíos, los procuradores romanos asumían una administración territorial de la región y no llevaban estandartes con imágenes romanas, por ejemplo, a provincias como Judea en Israel, en donde sabían perfectamente que estas poblaciones odiaban las imágenes y las figuras porque consideraban que esto era una ofensa contra el Dios de Israel. Sin embargo, Pilato rompió esa tradición y trajo imágenes del emperador y puso águilas sobre el templo. Cuando los judíos se enteraron, hubo casi una revuelta y muchos de ellos hicieron plantones en el templo para protestar y manifestarse contra esa falta de respeto contra el templo de los judíos. En ese momento Pilato escuchó, pero reunió una multitud de soldados para combatir contra la población. Por otro lado, se sabe que era corrupto, porque según algunas leyendas, habría desviado dinero del templo de Jerusalén para construir un acueducto. Este dinero era consagrado para los judíos. En ese momento la gente se acercó y denunció el caso de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Este registro lo encontramos en todos los evangelios. Se dice también que Pilato, a pesar de que tenía un carácter hostil y un poco violento, también como político era justo y consideraba los hechos antes de dictar una sentencia. Por eso, en los evangelios vemos estos registros que nos dan a entender que Poncio Pilato no quería la muerte de Jesús, a pesar de que la solicitud de los líderes religiosos y los fariseos era la condena a muerte por delitos que Pilato consideraba que no atañen al gobierno romano y que no ponían en peligro la estabilidad del imperio. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan vemos exactamente al mismo Pilato diciéndole a los judíos y a los maestros de la ley y fariseos: pero este hombre que ustedes me traen, ¿qué delito ha cometido? ¿Por qué me traen a este hombre? Júzguenlo ustedes de acuerdo a sus leyes. Se supone que Poncio Pilato debía juzgar a criminales, a evasores, principalmente porque Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese entonces, junto con Pilatos, garantizaban la paz de la provincia romana de Judea y de que en esa época se dice que Pilato y que Caifás, sumo sacerdote en ese momento, llegaban a acuerdos en los días de fiesta y mucho más específicamente en la Pascua, que se celebraba anualmente, y época en la que concurrían a Jerusalén gentes de todas partes, tanto de Israel como de los pueblos de alrededor, e incluso extranjeros. Y que Pilato consideraba que era prudente conversar con Caifás cuestiones de paz y relativas al orden de la ciudad, para que no hubieran insurrecciones ni sublevaciones, y así pudieran garantizar esa seguridad para todos los ciudadanos. En este momento no era la excepción.
Pero el caso de Jesús le llamaba a Pilato poderosamente la atención una sola cosa, que había sido manifestada por uno de los judíos, por uno de los fariseos, por uno de los maestros que acompañaban a Caifás en el momento exacto en que le entregaron a Jesús en el pretorio. Y es que se hacía llamar rey de los judíos. Ninguno de los cargos le había llamado la atención a Poncio Pilatos más que este. Ni el cargo de blasfemo, ni el de predicador de multitudes, ni tampoco el de el mensajero de paz y amor que hablaba a todas las gentes de un reino que había de venir. Esto a él no le llamaba la atención. Pero lo que sí lo puso a pensar era el cargo que habían indicado respecto a que se hacía llamar rey de los judíos. Para Pilato esto se consideraba ya, de hecho, un delito, ya que para él y para todos, el único rey era el César romano. El escrito apócrifo no canónico llamado Evangelio de Nicodemo o Acta Pilati da cuenta de un Pilato sensato, adherido a las pruebas, serio en sus cuestionamientos e incluso justo para aplicar la sentencia respecto a la condena a muerte a Jesús que pedían los sumos sacerdotes y fariseos de Jerusalén. Dentro de este testimonio se manifiestan frases de Pilato que sorprenden, viniendo de un romano pagano y supuestamente ignorante en cuanto al conocimiento del Dios verdadero. Una frase en la que dice, y cito, no es el espíritu inmundo quien puede expulsar a los demonios, sino el poder de Dios. Y otro discurso en donde el mismo Poncio Pilato le da una cátedra de teología a los judíos citándoles su propia historia desde la salida de Egipto y tildándoles de rebeldes contra Dios. Además, Pilato manifiesta frases en defensa de Jesús como trata a Jesús con dulzura, ¿qué malas acciones ha cometido este hombre? No encuentro nada en este hombre que merezca la muerte. ¿Por qué quieren hacerlo perecer? ¿Qué mal ha hecho? ¿Por qué oran así con este hombre? No veo culpa en Cristo, en lo que le reprocháis que es hijo de Dios y rey de todos los hombres. Finalmente, y contra todo pronóstico, Pilato se vio obligado por los líderes judíos y el pueblo a ceder ante las pretensiones de los que solicitaban la libertad de Barrabás y afirmando que él era inocente de la sangre del justo, mientras se lavaba las manos.